Gracias por tu Hijo Jesús, Señor. Gracias por nuestra salvación. Gracias por darnos vida eterna, precioso Jesús. Gracias por tu nombre, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Te pido, Señor, que en este día bendigas tu palabra. Señor, que prepares nuestros corazones para recibir tu pan celestial, Señor. Recibir esa semilla, Señor, la parte que nos corresponde el día de hoy a cada uno de nosotros. Señor, aunque sean migajas, Señor, compártenos el día de hoy. Una pequeña porción de ti, Señor, es mucho mejor que lo que nos ofrece este mundo, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por hoy tu día que nos das la oportunidad de estar aquí presentes, levantando tu nombre, exaltándote a ti, Señor. Señor, diciéndote con nuestra presencia que decidimos por ti, precioso Jesús. Hoy decidimos por ti, precioso Jesús, que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro amo, Señor. Tú eres el Rey de reyes, Señor de señores. Señor, te pido que el día de hoy tú nos hables a nuestro corazón y redargullas nuestro corazón y nos muestres dónde estamos parados ante ti, Señor. Queremos aprender más de ti, queremos ser más conforme a tu naturaleza, Señor. Queremos agradarte solamente a ti, Jesús. No a la persona, Señor, no al hombre. Queremos agradarte a ti, Señor. Lo que nos importa es lo que tú piensas de nosotros, Señor. No lo que la gente piense de nosotros o el título que nos pongan, Señor. Lo importante es estar a tus pies, precioso Jesús. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos, lávanos, Señor. Queremos entrar, Señor, a tu santuario. Queremos entrar, Señor, alimentarnos de ti, precioso Jesús. Bendigo tu nombre, Señor. Bendigo tu nombre. Santo, santo, santo eres, Jesús. Padre amado, te lo pido a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Buenas tardes ya, ¿por qué dije días? Recuerdan que hemos visto el nombre de Dios y vimos la parte de cómo el Padre se le revela el nombre a Moisés y vemos que es el yo soy. Y vemos que son 4 letras en hebreo que no se pueden pronunciar si no le ponen vocales y por eso decimos Jehová, ¿no? Es la Yud, He, Vajeb. Son 4 letras, bueno, son 3 letras, pero una se repite, que es la He y es la H. Y hemos visto que el nombre es donde tiene todo el poder. Nombre quiere decir naturaleza, quiere decir esencia, lo que realmente somos. Y hemos estado viendo que el nombre tiene 12 características o 12 nombres y lo hemos estado revisando. Y el 12 vimos que el 12 es el número de gobierno. Es como hemos estado viendo cómo ese nombre debe de gobernar en nuestra vida y cómo hay una lucha en nuestro interior con el hombre viejo, con el yo, con mi naturaleza pecaminosa. Y entonces hay una guerra en mi mente, hay una guerra en mi tierra, hay una guerra en mi corazón de quién gobierna, de cómo hemos ido caminando, cómo es que vamos hacia la meta y cómo es que vamos batallando en defender nuestro nombre o defender el nombre de Jesús en nosotros. Esa es digamos, la conclusión de todo cristiano. Independientemente en qué estatura espiritual nos encontremos, eso solamente lo sabe Dios. Pero esa es la batalla de todos los días. Si me interesa más cómo voy a sacar a relucir mi nombre para que alaben a mi nombre o defender y yo pisotear a la gente para seguir avanzando para que mi nombre salga, o cómo voy a dejar que mi orgullo caiga, mandarlo a los pies de Jesús y que salga el nombre de Jesús en mí. Y ya hemos visto misericordia, fuerte, piadoso, tardo para la ira. Hemos estado viendo esos 12 nombres, hemos estado viendo el gobierno. Y el domingo pasado vimos de esta
esta palabra que dice que y serán perseguidos por causa de mi nombre. Y ya desarrollamos una pequeña parte de lo que quiere decir es cómo vamos a ser perseguidos. Ahora, lo que vamos a ver, vamos a seguir viendo el nombre. Y la parte de hoy es bien interesante porque yo les he estado comentando, si yo sé quién soy, si yo sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy, no importa las circunstancias que pasen a mi alrededor, no me va a mover de quién soy. No va a meter duda, eh, no va a meter temor en mi vida. Y la única parte donde nos muestra quiénes somos, quien nos enseña quiénes somos, de dónde pertenecemos y a dónde vamos, precisamente les he dicho muchas veces que es de Génesis a Apocalipsis. Entonces, cuando decimos, es que nosotros no nos conocemos y no tardamos de conocernos nunca, exactamente. Menos si no leemos la palabra de Dios y menos si no nos ponemos a orar. Entonces, muchas veces queremos tomar comentarios de las personas donde recibimos un halago y decimos, perfecto, sí, ese soy yo. O cuando recibimos un insulto, pues como no sabemos quiénes somos, entonces no la creemos que somos poca cosa. O sea, en la balanza de nuestro orgullo puede inclinarse hacia los dos lados. ¿Qué es hacia los dos lados? Hacia abajo, en donde podemos encontrarnos en una depresión, en donde nos sentimos que no tiene sentido vivir. Eso es en la depresión. O del otro lado, que somos demasiado orgullosos, en donde nos sentimos que nadie nos merece y que todo merecemos. ¿Qué es lo que hace Dios en nuestro vivir cristiano? Él nos manda en una balanza. Él nos hace ver que somos su preciado tesoro, pero también nos hace ver que nosotros no somos nada sin Él en nuestra vida. Entonces vamos caminando con las balanzas de Dios. Él es un juez justo. Todo lo que pasa a nuestro alrededor viene de la mano de Dios. ¿Para qué? Para tener nuestras balanzas. Nos lleva al éxito, nos lleva a glorias logradas, nos lleva a montes. Y ahí en ese monte o en esa gloria debemos reconocer que es gracias a Él. Si nosotros decimos que es gracias a nosotros, le estamos dando la espalda a su mano. Pero ya que llegamos a la exaltación, vienen las balanzas de Dios, en donde viene una nueva circunstancia y nos lleva hacia los lugares bajos, hacia los valles, hacia las noches espirituales, a circunstancias complicadas. ¿Para qué? Para decir, gracias Señor, gracias por tu misericordia, gracias porque me diste este éxito, pero me estás enseñando también en el valle cómo está tu nombre, cuál es tu nombre. Ahí me escuchan, ¿verdad? Creo que ahí está ya. Y eso es lo que nos va mostrando Dios, montañas, valles. Y dice que Él es el lirio de los valles. ¿Por qué dice que Jesús es el lirio de los valles? Porque cuando estemos en un valle, Él está ahí con nosotros, siempre acompañándonos. Aunque no lo sintamos, aunque no veamos cómo se va a resolver la situación, Él siempre está con nosotros. Y es lo que hemos estado viendo. Su nombre siempre va a estar con nosotros. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, entonces Él viene a tomar una pequeña parte de nuestro corazón y el objetivo de Jesús es venir a quitar el origen del pecado. Él ya nos salvó de la consecuencia del pecado y ya tenemos vida eterna. Ahora viene a salvarnos de este pecado que tenemos arraigado, de este hombre viejo. Y hemos estado viendo la parte de estos 12 características en Marcos 7:21 y 7:22. Ya lo estamos viendo, esa parte. Y vimos que al final ¿me pones Marcos 7:21 o 22, por favor? O desde el 20, por favor, desde el 20. Desde ahí empieza a hablar Jesús. Dice,
Pero decía, aquí está hablando de Jesús, Jesús es el que estaba hablando aquí, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Venía una discusión atrás en donde si no se lavaban las manos sus discípulos para comer. Entonces dice, al hombre no lo contamina lo que entra por la boca, sino al hombre lo que lo contamina es lo que sale de la boca. Y dice, la boca, ¿cómo dicen? Aquí lo dice abajo. Dice, pero lo que sale de él, eso es lo que dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y más adelante dice que lo que sale de la boca del corazón sale, ¿no? Y aquí está diciendo, en el 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Y les hacía ver que esa parte de insensatez, les decía, es el viejo necio, el viejo hombre necio. Sobre necedad habla sobre el rechazo de todo lo que venga de una persona hacia mí o lo que venga de Dios hacia mí. Yo soy el rey de mi tierra en una ciudad del orgullo. Yo soy el rey y no acepto ningún comentario en mi vida, sino que yo siempre tengo la razón. Eso es la necedad, es ignorancia, es no aceptar las cosas de los demás. Y aquí es donde les decía que este es el viejo hombre o el viejo hombre necio o el rey viejo necio. ¿De dónde viene esa parte del rey viejo necio? ¿Sí lo habían escuchado esa expresión? ¿No? Vamos a Eclesiastés 4:13, por favor. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio. En otras versiones dice, mejor es el joven pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. ¿Habían leído este versículo antes? Entonces, si me das pantalla, por favor. Aquí ya les he explicado que este es nuestro hombre viejo. Entonces, este es el rey viejo y necio. ¿Y quién se imaginan que nuestra vida es el joven sabio? ¿Quién es la sabiduría? Jesús. Jesús en nosotros, dice, es el joven, pobre y sabio. Y dice en Eclesiastés, dice Salomón, es mejor el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Entonces, aquí viene de un reinado, aquí viene de que está hablando de un rey necio. ¿Qué es lo que hace un rey normalmente? ¿Cómo nos lo imaginamos? Yo me imagino a un rey sentado en su trono y dando órdenes. Cuando el pueblo tiene alguna discrepancia, ¿a dónde iban a consultar para ver a quién le daban la razón? ¿Se acuerdan cuando la primer consulta que le hacen a Salomón, de las dos mamás que habían tenido un bebé de la misma edad y uno se había muerto, que le decían, no, es que este es mi hijo, no, es que este es mi hijo, y fueron con el rey Salomón para que les dijeran qué se iba a hacer? Entonces, ¿qué es lo que hace un rey sentado en su trono? Es la función de juez, empieza a juzgar, ¿no? Bueno, eso déjenlo ahí y vámonos a Santiago, Santiago 4. Santiago 4,
El 10. Del 10 al 12 vamos a leer. Santiago 4, 10 al 12. Santiago aquí está hablando en el capítulo 4, Santiago está hablando de la humildad. Y está hablando de un principio que es de Dios, que dice, todo aquel que sea humillado será enaltecido. Aquel que será enaltecido será humillado. Es un principio espiritual y que opera en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, siempre va a operar hasta aquel que no sea cristiano. Es un principio espiritual, es un principio absoluto. Aquel que sea exaltado va a ser humillado. Aquel que es humillado va a ser exaltado. Es como el principio de la siembra y la cosecha. Lo que siembres, eso vas a cosechar. Ese es el principio. Y entonces aquí Santiago está hablando de lo que dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese es el principio. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a los pies de Jesús y nos humillamos y entregamos nuestro orgullo y entregamos nuestra vida, nos entregamos nosotros como un sacrificio vivo, Jesús nos va a exaltar. Y luego, chequen lo que está diciendo aquí en el versículo 11. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Qué entendemos en esta parte? ¿Qué está diciendo Santiago? Recuerden que tanto Pedro y Santiago era gente muy directa, eran apóstoles muy directos y decían las cosas así a rajatabla como nosotros decimos. Entonces, Santiago aquí no se anda tratando de maquillar las cosas. Él está diciendo, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Alguien que me diga qué puede entender de esta parte? Que dice, no murmures contra tu hermano. Bueno, vamos a hablar hermanos en Cristo, pero ¿por qué no hablamos de tu prójimo? ¿No? No murmures de tu hermano, pues dice, porque en el momento en que murmuras de tu hermano, dice que dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Qué es la ley? Dios, pero podemos decir que la ley es su palabra, ¿no? Y más adelante dice que si yo estoy murmurando de mi hermano y lo estoy juzgando la ley, estoy juzgando la palabra de Dios. No sé si alcanzan a ver esta parte en donde, ¿qué tiene que ver mi prójimo, mi hermano, con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver eso? Aquí en este caso específico está hablando de nuestro hermano. Si nuestro hermano es cristiano, ¿qué es lo que él tiene en su corazón? ¿Quién vive en su corazón? Jesús. Y si estamos murmurando contra él, ¿de quién estamos murmurando? Estamos murmurando de Jesús, estamos juzgando a Jesús. ¿Se acuerdan cuando dicen, no veas la paja en el ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga en tu propio ojo? ¿A qué nos está invitando la palabra de Dios? Lo que dice en el versículo 12. Uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es? Es el Padre. Es Jesús. Él es el dador de la ley. Dice, que puede salvar y perder. En Él está el bien y el mal. En Él está el darnos esa exaltación o darnos esa humillación. Él es un juez justo. Y luego hace una pregunta, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Dónde encontramos que el único que juzga es Dios? ¿Dónde podemos ver eso?
Vamos a Daniel. Es Daniel 7. Daniel 7. Del 9 al 13, por favor. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Ubican de quién está hablando cuando dice Daniel que habla sobre el anciano de días? ¿Han escuchado alabanzas que hablan del anciano de días? El anciano de días es el Padre. Y le hablan anciano de días porque es alguien que no tiene principio y no tiene fin. No tiene un día en que nació y no tiene un día en que murió. El anciano de días habla de que es el eterno, que es el Padre. Entonces dice, estuve mirando, aquí él tiene una visión, Daniel. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Aquí dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí está hablando el día del juicio del trono blanco, cuando todos van a ser resucitados y van a ser, aquí dice que los libros fueron abiertos. No hablan de el libro fue abierto, sino habla de los libros fueron abiertos. En la palabra de Dios hay muchos significados, hay muchos libros. Uno de ellos, el que más conocemos nosotros, con el que más tenemos digamos, contacto, es con el libro de la vida, es el que nos interesa. Dice, y aquel que no fue encontrado en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. ¿Qué es eso? Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nuestro nombre es anotado en el libro de la vida. Ese es uno de tantos libros que habla la palabra de Dios, no hay uno solo. Dice, los libros fueron abiertos. Voy en el 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Después les digo qué es el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. En el 12, había también quitado a las otras bestias su dominio. De estas bestias, ¿se acuerdan que él vio un león, un oso, un leopardo y una bestia terrible? Era el sueño de Daniel. Aquí está hablando de esas bestias. Dice, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. En el 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. ¿Aquí de quién está hablando? Dice, venía Jesús. Dice, venía uno como un hijo de hombre. Dice, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. En el 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, su reino uno que no será destruido. Y se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Estaba perturbado de la visión que él tenía. Y dice, fueron puestos los tronos, pero el juez se sentó, el anciano de días. Luego vino el Hijo del Hombre y a él le fue dado toda la potestad, todo el dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que el único que juzga, el único que es el juez justo, el único que se puede sentar en el trono de hacer la función de juez, es el Padre. Pero el Padre, en su misericordia y en su amor, le fue dada toda la potestad al Hijo, a Jesús, para que Él sea el que juzgue. Miren, vámonos a Juan 5. Juan 5, 22, por favor. Dice, aquí está hablando Jesús.
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Se dan cuenta? La visión de Daniel, cuando viene el Hijo del Hombre y le da toda la potestad, todo el dominio, dice que todo fue creado por Él y para Él. Todo está sustentado en el poder de su palabra, en el poder de su nombre, en el poder de su ley, en el poder de su esencia. Si este mundo, vámonos a algo macro, si el sol que lo vemos ahorita está suspendido ahí, ¿quién cree que lo está sosteniendo? Si esta tierra, nuestro mundo, no ha caído al vacío y está en órbita, ¿qué creen que lo está sosteniendo? La palabra de Dios dice que todo es sustentado por su palabra. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Es Jesús. Todo está sustentado en Jesús. El que yo esté respirando aquí es porque estoy sustentado en Jesús. Mi base, mi roca es Jesús. La esencia de la vida misma es Jesús. ¿Vamos bien? En el versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y luego vamos al versículo 27, ahí mismo, en Juan 5, 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. De ese Hijo de Hombre que está hablando en Daniel. En el 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí habla en el día del juicio del trono blanco. La resurrección es para todos, justos e impíos. Lo que nosotros estamos esperando, el evento próximo que tenemos, es cuando dice que Jesús viene en las nubes. Y en un abrir y cerrar de ojos, nos llevará, dice, dos irán caminando en el sendero, uno se quedará y el otro se irá. Dos estarán trabajando, dos estarán durmiendo, uno se irá, otro se quedará. ¿De qué decimos? El arrebatamiento. Y que los que esperan en Jesús dormidos van a resucitar. Pero los impíos, ellos todavía no van a resucitar, pero en el juicio del trono blanco, ahí van a resucitar todos. ¿Para qué? Para que sean abiertos los libros y seamos juzgados públicamente. Y sobre eso depende las obras, vendrá nuestra paga. Bueno, si es Jesús el único que juzga, y dice Jesús, toda la potestad de juicio se le dio dada al Hijo para que todo aquel que honre al Hijo, honra al Padre. Dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Ese es el principio. Ese es el principio de que Él es el juez justo. Y en nosotros, de ese rey viejo y necio que juzga, ¿quién es esa parte? Ese yo que estoy murmurando o que estoy juzgando a mi hermano, estoy juzgando a mi prójimo. ¿Cómo lo puedo, dice, regresemos otra vez a Santiago, por favor, cómo lo puedo Santiago 4:11. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga la ley. El momento en que yo estoy juzgando a mi hermano, dice que estoy juzgando la ley. Estoy murmurando sobre la ley y estoy juzgando a la ley. Me estoy haciendo una función de juez. Estoy sentado en mi trono con mi yo y estoy juzgando todo lo que hay alrededor. Pero dice aquí Santiago, no nada más es eso, sino estás juzgando a Dios. ¿Se acuerdan dónde estaba en el Antiguo Testamento? ¿En dónde estaba la presencia de Dios? ¿Dónde estaba la gloria Cabot? En donde Dios se manifestaba y le hablaba al pueblo de Israel cuando iban por el desierto. ¿Se acuerdan dónde era esto? En el tabernáculo de Moisés estaba el lugar santo, estaba el atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? ¿Qué fue puesto ahí?
el arca del pacto y el propiciatorio. Dice que tenía 2 querubines ahí y dice que ahí estaba la gloria cabot del Padre debajo de las alas de los querubines, y dice, y desde ahí yo me declararé a mi pueblo. Desde ahí Dios les hablaba al pueblo de Israel por medio del sumo sacerdote. ¿Qué es esa parte del arca? Es el gobierno de Dios, es la parte más alta. ¿Se acuerdan que es llegar hasta la estatura del varón perfecto, hasta el nivel de la cabeza? ¿Se acuerdan cuando era que van en el río, se mete el agua hasta los tobillos, el agua a las rodillas, el agua a los lomos, y luego ya un río que yo no podía pasar, que me cubría hasta la cabeza? Habla sobre nuestra estatura o los porcentajes de fruto que vamos dando. Hay que dar fruto al 30, al 60 y al 100%. Habla sobre una estatura, sobre nuestro caminar en Jesús, de cómo vamos avanzando. Que para ir avanzando, ¿qué es lo que debemos ir haciendo? Entre más veces vayamos al altar de bronce, a los pies de Jesús, a entregar nuestras faltas, somos limpiados y nuestro hombre nuevo va creciendo. ¿Qué es lo que debemos de dejar ahí? Nuestro orgullo o esta parte de ser este tipo de juez, de murmurar o de juzgar a las personas. Y aquí dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Se acuerdan que decía, no nada más ser oidor, ¿sí es oidores? Oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Aquí Santiago está diciendo, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces te estás poniendo en esta parte de la cabeza del reino de Jesús. En el momento en que yo empiezo a juzgar, ¿en qué lugar quiero estar? ¿Debajo del gobierno de Jesús o voy a estar encima del gobierno de Jesús? Y entonces empiezo a juzgar a la ley, empiezo a juzgar a la palabra. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy poniendo encima y empiezo a juzgar a Jesús. Así lo está enseñando Santiago. ¿Recuerdan que había en el arca del pacto? ¿Qué es lo que metió la gente ahí? ¿Qué es lo que le dijo Dios que metieran ahí? ¿Se acuerdan? Dianita, ¿no te acuerdas? ¿La vara de Aarón? ¿Les suena? ¿La vara de Aarón? Las tablas, ¿se acuerdan cuando Moisés iba bajando y que encontró a todos adorando un becerro y las quebró? Las tablas de la ley las metieron ahí, las rotas. Había una urna con un maná. ¿Me das pantalla para tratar de... Esta es una imagen simulando esa parte de lo que estaba dentro del arca. Estaba la vara de Aarón, las tablas rotas de la ley, estaba la urna con el maná y había una cuarta cosa que no está aquí, que eso lo vemos con el rey Josías. ¿Qué encontraron? Encontraron los rollos, que era todo lo que escribió Moisés, también fue colocado ahí. ¿Qué es? La palabra. ¿Qué es lo que había ahí? Y si esto estaba arriba, ¿qué quiere decir? Que eso es lo que nos gobierna a nosotros, que es lo que les he estado platicando sobre cómo los 12 nombres de Jesús debe de gobernar en nuestras vidas. Entonces, el gobierno de Dios, aquí estamos hablando que el arca del pacto es como el trono, no es como el trono, es el trono de Jesús, es donde Él está. Nosotros no podemos estar encima. En el momento en que nosotros nos convertimos en jueces, estamos poniéndonos encima de Jesús. Quiero darles una imagen de, ¿ahí estamos? Así me encontré yo al hombre, al rey necio y viejo, miren. Imagínense, este soy yo. Y en el momento en que estoy juzgando a la ley, estoy poniendo en el piso, estoy poniendo en mis pies literalmente a Jesús. ¿Se acuerdan cuando salió el pueblo de Egipto?
Y en la noche, la última plaga, ¿qué fue la última plaga? El ángel de la muerte. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo de Israel para que no tocara, que no entrara el ángel de la muerte a las casas? Poner la sangre, ¿dónde? En el dintel y en los postes de las puertas de cada casa. ¿Por qué, si habla del dintel y los postes y eran en la puerta, por qué no pusieron la sangre en el piso? No, porque al yo entrar, yo no puedo estar pisoteando la sangre de Jesús. Yo no puedo pisotear a Jesús. Jesús va a estar arriba de mí. Jesús va a estar alrededor de mí. Jesús me va a cubrir. Él es mi gobierno. Él es el que me cubre. Él es el que me levanta. Yo no lo voy a pisotear. Ese es el principio. Y habla de tres partes porque hay tres tipos de sacrificios que hacía en aquel entonces. El sacrificio por el pecado, había los holocaustos. Y esos sacrificios tienen un significado de que la sangre para qué nos sirve, para qué perdonaba o qué expiaba. El sacrificio, ¿se acuerdan que una vez al año era la expiación? Y esa sangre era esparcida encima del propiciatorio, encima de donde están ubican estas alas de los querubines que estaban cubriendo el propiciatorio y luego se ve ahí una luz fuerte, una luz de sol. Esa habla la palabra de Dios que ahí está la gloria kabod de Dios. Hay diferentes tipos de gloria. En el hebreo hay varios significados con la gloria. Habla de la gloria kabod, habla de la gloria shekinah. Hay diferentes tipos de gloria, pero la gloria kabod es la presencia de Dios y es la gloria masculina. La palabra kabod es masculina y es peso, es todo el peso. Por eso Dios, cuando se presentaba al pueblo de Israel, primero, ¿qué es lo que veía el pueblo de Israel alrededor del monte? Dice que primero bajaron nubes, bajaron tinieblas, espesas tinieblas bajaron. Y luego dice que el monte veían cómo salía humo y veían cómo había fuego ahí adentro. ¿Por qué es esto? ¿Por qué hay estas tinieblas o por qué hay esta nube? Porque cuando le dice Moisés al Padre, muéstrame tu gloria. Le dice, sí, o sea, ve, sube al monte, la segunda vez que subió al monte, dice, yo voy a poner mis manos sobre tus ojos. Dice, porque no me puedes ver cara a cara. No hay quien me vea cara a cara y que viva de la fuerza de la gloria de Dios. Y dice que Moisés vio las espaldas del Padre. ¿Qué fue lo que vio? El mar del olvido. El mar donde nos perdona todos nuestros pecados. Bueno, ese es el gobierno de Dios. Y dice que en el tabernáculo de Moisés es una figura de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos dice que Jesús es el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos. Entonces el tabernáculo de Moisés es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Y si esta arca es la figura de su cabeza, de su gobierno, ¿y qué decía Jesús? Porque el Padre vive en mí, yo vivo en el Padre, pero el Padre es mayor que yo. Entonces, hay una parte en donde dice, en Primera de Crónicas 28, aquí está hablando David. Primera de Crónicas 28. Chequen cómo la palabra de Dios, cómo era esta parte del arca. ¿Qué le fue revelado a David? Primera de Crónicas 28, del 1 al 2. Dice, Salomón, es cuando sucede a David, dice, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel.
Los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. ¿A quién reunió? A todos. A todo el reino lo reunió. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, que es el gobierno. Dice: y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Y quiero determinar, dice: y para el estrado de los pies de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir que se le llama que es el estrado de los pies del Padre? Por eso Jesús decía: y el Padre es más grande que yo. Habla que, dice, y la tierra y los cielos son el estrado de los pies del Padre. Él es muchísimo más grande. ¿Cuándo nosotros vamos a querer llegar a rebasar esa parte? ¿Cuándo nosotros vamos a querer llegar a estar juzgando la palabra, a estar diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? En las balanzas que les he platicado, ¿qué fue lo que les prohibió a Adán mujer y a Adán hombre en el huerto Dios? De todo árbol puedes comer libremente, comerás del árbol de la vida, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de ese no comerás. Son las balanzas de Dios, el bien y el mal. Él lo creó todo. Mal no es pecado. Mal o maldad, que habla sobre aflicción, habla sobre prueba, pero no quiere decir que sea pecado. El pecado es nuestra actitud o nuestro rechazo ante la voluntad de Dios. Ese es el pecado. Entonces dice: es el estrado de los pies de Dios. ¿Qué quiere decir cuando dice Jesús: el Padre es más grande que yo? Es que el Padre todavía sigue hacia arriba. Y entonces en el momento en que nosotros nos convertimos en jueces, queremos estar por encima de ahí, no lo vamos a poder hacer. Y esta parte en donde... ¿me regresas a pantalla, por favor? Si yo pongo aquí a este hombre, si yo lo pongo por debajo de la ley, dice que yo seré hacedor de la palabra. Si yo lo pongo arriba, me convierto en juez de la palabra. ¿Qué es lo que nos pide la palabra de Dios? Que no nada más seamos oidores, que seamos hacedores. ¿Cuál es la forma de ser hacedor? Podemos empezar en no juzgar a nuestro prójimo, en no juzgar a nuestro hermano, en no ser esa parte de jueces, en no etiquetar a las personas, el no... Denme ejemplos de qué puede ser juzgar a alguna persona, porque no quisiera que a mí me salga alguna palabra y le atine a alguien de ustedes. ¿Qué puede ser el juzgar a nuestro prójimo? ¿Qué puede ser el convertirme yo juez? Yo como cristiano. ¿En qué momento? ¿No estar de acuerdo en cosas de qué? Bueno, tocaste el tema de la iglesia, pero vámonos aquí es más difícil porque se supone que todos somos muy espirituales en domingo y que tenemos que respetar ciertas formas, ¿no? Entonces aquí es más fácil ser cristiano los domingos por 1 hora y media, 2 horas, pero nuestro día a día, o sea,
hoy a partir de las 3 de la tarde hasta el próximo domingo, ¿cuál es nuestro día a día en donde empezamos a murmurar o a ser parte de juez de nuestro prójimo, de nuestros hermanos? Simplemente les puede llamar la atención, es decir, ¿no me gustó cómo me saludaste? Ya estoy murmurando y ya estoy juzgando en donde ahora tienes que saludarme en la manera en que yo quiero que me saludes. Estoy empezando con cosas pequeñas. ¿Les suena el ser jueces los apodos? Normalmente, esto no lo había tocado yo antes, pero normalmente los apodos no son para sacar las virtudes o cualidades de las personas. ¿Para qué son los apodos? Normalmente, para ofender, denigrar y echar al piso a las personas. Un apodo muy sencillito, ¿no? Y me sé muchos, y sé muchos de que me dicen también, ¿no? ¿Estamos siendo jueces? ¿Estamos calificando y estamos determinando la vida de la persona? ¿Qué es ser juez? ¿Qué es lo que hace este rey viejo y necio que no acepta ningún consejo? Él está designando qué es lo que se hace, qué es lo que empieza a comparar esta persona, qué es lo que empezamos nosotros a juzgar, qué es lo que empezamos a hacer. Agarro tus desperfectos, o sea, lo peor de ti y lo comparo con lo mejor de mí. Ahí somos jueces. ¿Por qué no nos empezamos a comparar de lo peor tuyo con lo peor mío? Creo que no iría yo bien librado. ¿Sí me explico? Esa es la parte que el día a día nosotros nos convertimos en jueces. Esa es la parte en que si, ya me iba a pisar un callo, pero no, así me lo voy a pisar. Llegaste tarde y entonces yo ya empiezo a decir, es que eres un desobligado, es que no te importa, y empiezas a poner muchos calificativos o adjetivos a las personas, ¿no? Sí, tuvo un error la persona, sí, llegué tarde, pero eso no quiere decir que debemos de juzgar esa parte. ¿Sí me explico? En ese momento nosotros empezamos a murmurar o empezamos a juzgar a las personas. Ese es un gran desafío en nuestra vida. Y esa es la parte en donde nosotros debemos de ir a los pies de Jesús y decirle, Señor, el único juez aquí eres tú. El único que tú puedes decir y ordenar y mandar eres tú. Pon mi naturaleza pecaminosa, mi orgullo, hazme el querer y el hacer ir a tus pies, Señor, y entregarte esto que hago de estar juzgando, esto de estar murmurando de las otras personas. Quiero darles ¿A quién les suena? ¿A quién se imaginan que quiso hacer esto? ¿Quién quiso ponerse por encima de Dios? Pues Lucifer. Antes de ser Satanás era Lucifer. Vamos a Isaías 14, 12 y 15. ¿Me pones acá Isaías, por favor? Isaías 14. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque si nosotros nos conocemos quiénes somos, y dice que el juez empieza a juzgar desde su casa. O sea, no quiere decir que cuando yo agarro esa palabra de la Biblia, entonces yo soy el amo y señor de mi hogar y someto a mi esposa y a mis hijas y hacen y les trueno los dedos para que hagan lo que sea. No, es juzgar desde mi casa, es desde mi santuario, desde quién soy yo. Desde ahí deberíamos de empezar a juzgar. Desde ahí debemos empezar a conocernos quiénes somos. ¿Qué naturaleza de esos 12 nombres
¿O qué naturaleza de esas 12 actitudes que está en Marcos, de los frutos de la carne, salen en mí? Hay una circunstancia y de mí hubo misericordia, hubo perdón, hubo que se llama tardo para la ira, hubo paciencia, o reventé en ira, en enojo y castigué a mis hijas. ¿Qué es lo que sale de mí? Si yo me empiezo a conocer qué es lo que hay dentro de mí, es más fácil que no tengamos sorpresas en nuestra vida cristiana. A veces vamos muy bien en nuestro caminar cristiano y a veces sentimos la presencia de Dios y a veces sentimos que vamos como que caminando en el aire, que esto está muy sencillo. Pero hay pruebas, hay momentos de aflicción en donde no sentimos a Dios, en donde yo pensé que ya había cambiado ciertas actitudes y de repente salió un mal pensamiento, de repente salió un homicidio. ¿Por qué? Porque también el hablar mal de una persona es matar su reputación. Ese tipo de homicidio estamos hablando. O salió ¿cómo le llaman la palabra? Adulterio. No. El adulterio no se basa nada más en lo personal o en lo físico que le seas infiel a tu pareja. El adulterio, ¿de qué habla? En el tema en lo espiritual con Dios, dice que nosotros, al estar alabando imágenes, el tener ídolos en nuestra mente, somos adúlteros ante Dios. Le estamos dando la espalda. Y ustedes me podrán decir, bueno, pues es que aquí no tenemos imágenes, aquí no hacemos nada de imágenes. No, estoy hablando de estos ídolos que nos hacemos en nuestra mente, y a veces nuestro ídolo puede ser nuestro trabajo, puede ser una relación con una persona, puede ser el dinero, pueden ser ciertas cosas que se convierten en nuestros ídolos. Ubican esta parte de los malos pensamientos. Con solo pensarlo, dice la palabra de Dios que yo ya pequé. Yo lo veo así, esto de los malos pensamientos. ¿Ubican ahorita la tecnología de estas impresoras en 3D? Que lo metes la información a la computadora y haces un diseño, perdón, 4D, las impresoras 4D. Metes el diseño en la computadora, en la mente, haces el diseño y le manda la información a la impresora 4D y empieza a trabajar como en plástico, depende de qué material sea, y saca algo tangible. ¿Qué creen que son los malos pensamientos? Es precisamente eso en nuestra mente. Es una impresora, habla sobre... Hay una mente que se le llama la mente tejedora. Hay 16 tipos de mentes. En la palabra de Dios después se los voy a mostrar. Una de esas mentes se le llama mente tejedora. Esta mente que arma y que empieza a fabricar aquí. Entonces, esa parte, ese ídolo, nosotros, esos malos pensamientos, ya lo tenemos ahí, algo tangible. Por eso es que debemos de eliminarlos. Por eso es que debemos de eliminar esta parte de ser el juzgar o el criticar o el murmurar en las personas, porque estamos poniendo por debajo a Jesús, a la ley. No estamos siendo hacedores de la ley. Entonces vamos a Isaías. Quedamos Isaías 14:12. Isaías 14:12. Ahí está. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón. Hay una parte de corazón, habla sobre mente en el hebreo. Creo que es corazón levab. En mis entrañas que decías, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál era la intención del lucero de la mañana? ¿Qué dijo en su corazón? Me haré un trono, subiré en las alturas y yo seré semejante al Altísimo. O seré
por encima del Altísimo. ¿A quién quería pisar Lucifer? Muchas veces pensamos que es al Padre, pero vimos en Daniel que hablaba sobre el anciano de días. Él es el juez, él está en su trono. ¿A quién le dio la facultad del todo el dominio y todo el reino? Al Hijo. ¿Quién es el que juzga? El Hijo. ¿Qué es lo que hizo Lucifer, el lucero de la mañana? ¿Qué es lo que quería hacer desde el principio? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se acuerdan que Jesús dice, estaba hablando de Satanás, estaba hablando del diablo, dice, y él es homicida desde el principio, desde tiempos antiguos, él es homicida. ¿Qué quiso hacer Lucifer? Quiso matar la palabra, quiso juzgarla, él quiso tomar y quiso pisotearla. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es la semilla que la serpiente puso en la mujer en el huerto? Puso esa naturaleza en nosotros, a lo que le llamamos el pecado original. Puso esa naturaleza que en todo momento nosotros vamos a estar juzgando, vamos a estar buscando nuestro trono para tener el control y estar pisoteando la palabra, estar pisoteando la ley, estar pisoteando a Jesús. Se oye más fuerte de esa manera a que si nada más juzgamos a nuestro hermano, ¿verdad? Esta es la parte importante, que la próxima vez que nosotros queramos juzgar a alguien, y estoy hablando desde poner un apodo, estoy hablando desde ponerle una etiqueta, o estoy hablando en que algo me molesta de la persona. La palabra juez en el griego se traduce como, es más bien, el significado de la palabra juez en el griego es como traducir o traductor. Es como, esta persona quiso decir tal cosa. ¿Cuántas veces no hacemos de jueces en donde lo que tú dijiste, es que él quiso decir tal cosa y ya lo cambié todo? O yo estoy poniendo palabras en la boca de otra persona. Esa es la parte de jueces, quiere decir traductor. Y chequen en Salmo 1. Salmo 1:1. Vamos bien aquí en el tema de quiénes somos, de qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, cómo es esta lucha del hombre nuevo y el hombre viejo, quién es más fuerte. Y en Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta parte, en silla de escarnecedores, ya les he hablado yo sobre este salmo, les he dado otra fase de lo que quiere decir esta parte, de por qué bienaventurados. ¿Por qué? Porque yo me mantengo en el camino de Jesús. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. ¿Cuál es la ley? Aquí es ser hacedor de la ley, no juez de la ley. Cuando dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado, habla de un trono, habla de quedarse sentado y estar juzgando a las personas. Escarnecedores, ¿a qué les dice que quiera? O sea, ¿cuál es el significado de escarnecedores? ¿Se acuerdan cuando en la palabra de Dios y en la profecía habla que había escarnecedores a su lado cuando Él estaba en la cruz? ¿Qué le hacían a Jesús cuando Él estaba en la cruz? Los escarnecedores, normalmente, ¿qué hacían? Esa. La parte de escarnecedor habla sobre burla, ¿no? Habla sobre, sí ofender, pero es más bien burlesco. Entre tantos significados de la palabra escarnecedor en el hebreo, también quiere decir ser traductor. ¿Se dan cuenta? La palabra juez en el griego
quiere decir traductor. La palabra escarnecedor en el hebreo quiere decir mofarse, quiere decir burlarse. Cuando hacemos por eso toqué el tema de los apodos. Cuando le ponemos un apodo a alguien, ¿qué reaccionamos con la gente? ¿Perdón? Es ponerlo al piso. ¿Y qué pasa con la gente alrededor cuando dices el apodo? ¿En qué generas en las demás personas? Risa, burla, un momento agradable pudiera ser, pero ¿qué estamos haciendo? Y le estoy hablando de algo tan sencillo, algo tan inofensivo, podemos decirlo. Hay que preguntarle a la persona que le pusieron el apodo, ¿qué sintió? ¿Me explico? Bueno, eso es en la parte del Salmo. Y quisiera, ¿me das pantalla, por favor? Quisiera mostrarles algo. Árbol del bien y del mal. ¿Se acuerdan que les decía que hay una balanza en Dios? Para que el Adán hombre, Adán mujer, comieran del árbol del bien y del mal, primero tenían que comer del árbol de la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Otra vez se repite el principio. ¿Quién era el árbol de la vida? Jesús, el Hijo. Primero hay que llegar con el Hijo para que el Hijo nos lleve al Padre. Entonces aquí se fueron por la libre, se saltearon. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, yo soy la puerta? Aquel que se brinque es ladrón. Entonces dice, el árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Bien y el mal, pues podemos decir que es, bueno, son montes, valles, ¿no? Luz, oscuridad. Pero les voy a poner esto, misericordia. ¿Se acuerdan que uno de los nombres, de los 12 nombres, habla que es grande en misericordia? O que guarda misericordia a millares. Misericordia y, ¿qué será la otra palabra en contra de misericordia? ¿Cómo será? Ira, ¿les gustaría? Ira. ¿Se acuerdan que Dios es un Dios de misericordia, pero también dice que cuando llenas los vasos de ira de Dios, vas a sufrir las consecuencias, ¿no? Cuando tú conoces a Dios en su misericordia o cuando conoces en la ira, estamos hablando de la eternidad. Y la ira, ¿cuál es la consecuencia de la ira? Pues para mí esto es el lago de fuego. Cuando dice que el Seol y los abismos van a ser echados al lago de fuego eternamente. Que los libros van a ser abiertos y van a ser juzgados. Ahí es donde la gente va a conocer del lado de la ira de Dios y es la consecuencia, es juez justo, porque es en base a lo que no quisiste esforzarte. Pero como Dios es un Dios de balanza, en su misericordia hay dos cosas también. Vamos a llamarle bondad. ¿Qué es la misericordia de Dios? Que no nos toca lo que nos merecemos, ¿no? Y la gracia de Dios es que nos da lo que no merecemos. Entonces es la bondad, la misericordia. Y el otro lado de la balanza le podemos llamar la corrección. Estas son las pruebas. Nosotros cuando tenemos una prueba, una aflicción o un valle, ¿en dónde creen que estamos? Estamos en la parte, podemos llamarle también ira, estamos en la parte de la ira o de la corrección de Dios en su misericordia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a una prueba, Dios nos está llevando una prueba en su misericordia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se oye como contraproducente? ¿Se oye como que chocan las palabras? Pero no,
nosotros como padres, cuando tenemos que corregir a nuestro hijo para educación, los corregimos, pero no dejamos de amarlos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que decía David? ¿Se acuerdan cuando David censó al pueblo y que le dijo, mal has hecho? ¿Qué quieres? Y le dio 3 opciones Dios. ¿Te acuerdas, tía Tere? Las opciones que le dio a David. Le dijo, o te va a perseguir tu enemigo por X meses, va a haber hambruna creo que por 7 años, dice, o yo mando una peste y castigo al pueblo. ¿Y qué dijo David? ¿Qué le contestó al profeta? Yo prefiero estar bajo las manos de mi Dios, porque sé que si caigo en manos del hombre, no va a tener misericordia conmigo. Sin embargo, mientras yo esté en manos de Dios en su corrección, Él va a tener misericordia conmigo. Y dice que llegó la peste, llegó una plaga por 3 días y murieron 70,000 personas. Y se puso a orar David y se calmó la peste. Tuvo misericordia a Dios. ¿Qué quiere decir esta parte de estar en la misericordia de Dios? En donde Dios nos va enseñando estas pruebas, estas correcciones. Nos va enseñando que no debemos juzgar. Nos va enseñando que debemos de estar bajo su gobierno, bajo sus 12 nombres, y que nosotros no debemos de murmurar de nuestro hermano, no debemos de murmurar de la ley, sino debemos de ser hacedores de la ley, hacedores de la palabra, estar por debajo de su gobierno, que Él sea el que mande. Miren en esta parte donde está Salmo 88. No. Salmo 119. Vamos a Salmo 119. ¿Qué es lo que les estoy diciendo ahorita? Salmo 119 del 67 al 80. ¿Qué dice? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Antes que yo fuera puesto en corrección, puesto en la misericordia de Dios, ¿qué dice? Esas pruebas, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra, mas ahora soy hacedor de la ley, hacedor de la palabra. No estoy juzgando la palabra, antes descarriado andaba, ¿no? Esas son las pruebas en su misericordia de Dios. Dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Es hacedor de la palabra, hacedor de la ley. Bueno me es haber sido humillado, o sea, afligido, probado. Eso es lo que está diciendo aquí el salmista, para que aprenda tus estatutos. Estamos parte de esa corrección dentro de la misericordia de Dios. Cuando a veces nosotros nos pasan circunstancias que no estamos de acuerdo o no nos gustan, no nos agradan, pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros. Pensamos que Dios está arremetiendo con nosotros porque no nos ama. Pensamos que estamos por fuera de su ley. Pero vean lo que es aquí, para que aprenda tus estatutos. Dice, bueno me es haber sido humillado, bueno me es haber sido probado. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. ¿Qué está hablando aquí el salmista? En todo momento Él está debajo del trono, Él está debajo del gobierno de Dios, Él está debajo del único juez, que es Jesús. Y bueno, corté muchos versículos donde, ¿quién creen
que puso, nada más lo voy a comentar, ya terminé. ¿Quién creen que se sentó en su silla de juez y puso en el banquillo de los acusados a Dios? Díganme alguien de la Biblia, algún personaje del Antiguo Testamento. ¿Quién se sentó en su silla de juez y puso en el banquillo de los acusados al Padre? Saúl no, él fue desobediente. En él no hubo obediencia. Les voy a dar una pista. El primer libro que se escribió de la Biblia, Job. Job dice, hombre perfecto, varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal, le llegaron calamidades, le llegaron pruebas y glorificó a Dios. Pero ¿qué no se había dado cuenta Job que había dentro de su corazón? El orgullo, pero hay una parte entre los capítulos 20 al 30 por ahí, hay una parte que si empiezas a contar cuando Job empieza a hablar y empieza a decir yo esto, yo aquello, yo le daba consejo, yo le daba de comer al pobre, a la viuda, yo. ¿Quién está sentado en ese trono de juez? Yo. Y entonces sienta en el banquillo de los acusados a Dios, al Padre, dice, ¿por qué me haces eso si yo no lo merezco, si yo soy perfecto, si yo soy bueno? ¿Qué es lo que le hacía falta darse cuenta a Job? Esta parte de juez, esta parte tan insignificante, tan suave, tan amable, que se mete en nosotros, que pensamos que estamos en lo correcto, pero estamos ofendiendo y estamos pisoteando. Y después, ¿cómo viene Dios y le dice, a ver, sí, vamos a Job. Nada más les doy esta última parte. Job 40. Vamos a Job 40. (41). Allá empezamos. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? O sea, ¿es cuerdo que te pongas con Sansón a las patadas? Dice, el que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Ahí es cuando cuando le empieza a decir, Dios le empieza a decir a Job, ahora tú siéntate, ciñe tus lomos y ahora me vas a escuchar a mí. ¿Acaso tú estuviste cuando estuve creando todas las cosas? ¿Acaso tú tuviste a Leviatán con el anzuelo? ¿Acaso tú esto? ¿Acaso tú aquello? ¿Acaso tú hiciste las estrellas? ¿Acaso tú? Le dice Dios, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Y entonces se da cuenta Job y dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. ¿Qué es? No voy a juzgar, no voy a murmurar, no voy a hablar de mi prójimo. Esa es la parte que no nos encontramos, es la parte que nos saca de nuestro caminar y que nos sorprende. Si no entendemos esto en nuestra vida, vamos a debilitarnos y vamos a desanimarnos de ser cristianos. Hay que guardar silencio y poner nuestra mano en nuestra boca. No hay que traducir. No hay que decir, quiso decir tal. ¿Sí me explico? Y con esta parte quisiera terminar. Y siempre vean que si hablamos de la siembra y la cosecha, que es un principio espiritual eterno, si nosotros en esta vida sembramos juicio, si nosotros somos los jueces aquí en esta vida y estamos sembrando juicio, ¿qué vamos a
cosechar en la eternidad? Juicio. ¿A dónde se va a ir la gente que pisoteó el nombre de Jesús? Al infierno eternamente. Y entonces ellos van a ser juzgados. Pero si nosotros aquí sembramos humillación y que sembremos el que Dios sea el que nos juzgue, si sembramos todos los días de nuestra vida eso, en que seamos juzgados, seamos juzgados, seamos juzgados, ¿qué vamos a cosechar en la eternidad? ¿Les suena esta parte? Y lo apunté aquí. O no sé si me ayudan a encontrarlo. No lo apunté. ¿Les suena en donde dice Pablo que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? ¿No? ¿No lo han leído? No lo apunté. Pero si me lo puedes buscar, Mike, por favor, me dices qué versículo es. En el momento en que nosotros aquí sembramos el que nos juzgue la palabra, ¿qué vamos a cosechar allá? El nosotros poder juzgar. Primera de Corintios 6:3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Dice, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Aquí, que es para otro día de prédica, es ¿qué cosas sí debemos de juzgar y con qué ojos? ¿Quién es el que juzga? Jesús. ¿Quién es el que habita en nuestro corazón? Jesús. ¿Cómo va a juzgar Jesús? ¿Con qué ojos de Jesús vamos a juzgar? ¿Con misericordia? ¿Con amor? ¿Con silencio? ¿Sí me explico? Entonces, aquí está hablando Pablo, dice, ¿qué no saben que vamos a juzgar a los ángeles? ¿Qué no saben que si logras llegar a la meta aquí, en esta vida, y siembras que te esté juzgando la palabra, que seas hacedor de la palabra, hacedor de la ley, vas a cosechar el tu poder juzgar? Por eso hay otra parte en la palabra que dice que los ángeles nos envidian de la parte que estamos experimentando nosotros a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que queremos sembrar para la eternidad? El que seamos juzgados por la eternidad. ¿Saben dónde vamos a ser juzgados? En el infierno. Otro tip. Cada vez que somos probados, y esto hay que darle gracias a Dios, porque así lo entendí yo. Espero poder transmitirlo. Cada vez que nosotros somos probados y que tenemos una aflicción, chequen lo que les voy a decir. Cada vez que tenemos una situación complicada y que nos duele, estamos en la misericordia de Dios para ir a entregárselo a los pies. Dice, no va a haber un peso más allá del cual nosotros no podamos soportar. Si vamos a los pies de Jesús, lo vamos a entregar y Jesús nos va a levantar de ahí. ¿Sabe qué está haciendo Dios al mostrarnos esa parte de aflicción? Por un momento nos está mostrando de qué nos está librando eternamente. ¿Sí? ¿Me agarraron esa parte? Nos está mostrando un pedacito del infierno aquí en carne propia. Nos está mostrando su misericordia, nos está diciendo, tú no vas a estar ahí eternamente, tú vas a estar en mi gloria, tú no vas a ser juzgado eternamente. ¿Se acuerdan del hombre rico y de Lázaro? ¿Qué le pasó al hombre rico? Dice, Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo con agua y que la ponga en mi lengua porque me arde. ¿Cuál era el problema del hombre rico? Su hablar. Juzgaba, traducía. Estaba en el infierno. Ve y diles a mi casa, que no hagan esas cosas porque aquí es horrible. ¿Se dan cuenta?
¿Se dan cuenta que este hombre rico no dejó de hacer lo que él hacía? ¿A qué estaba acostumbrado? A mandar, a juzgar. ¿Qué le estaba diciendo a Abraham? Le estaba dando una orden. Dile a Lázaro que venga y me traiga. Dile a mi casa que haga esto. ¿Se dan cuenta? Su naturaleza seguía. Ahora, eso no es una parábola, eso es algo que pasó. Eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando Dios nos da una aflicción, nos da una prueba. En su misericordia nos muestra de que somos librados para la eternidad. ¿Se dan cuenta? Ya terminamos aquí con esta parte de que no seamos jueces. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Sí me explico? Y vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar y decirle ¿qué les parece si nos ponemos a cuentas con Dios y que nos ayude en esta parte? Porque créanme, es muy sutil y muy fácil el sentarnos en nuestro trono de juez. Y aquel que está más alto, Dios lo va a mandar abajo. ¿Qué es mejor? Estar en sus pies todo el tiempo que seamos juzgados por su palabra, ser hacedores de la palabra. Padre amado, te damos gracias, Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras día a día la situación, Señor, en la que se encuentra nuestro corazón. Señor, voluntariamente venimos, Señor, a tu trono para darte gracias, Dios. Para darte gracias por por nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, porque nos muestras, Señor, nos abres el entendimiento, Señor, de que somos librados para la eternidad. Señor, voluntariamente dejamos en tus pies, Señor, esa parte de ser jueces, Señor, esa parte de juzgar a otras personas, Señor, de etiquetar a otras personas, Señor. Señor, por favor, tú cierra nuestra boca, Señor. Si no tenemos algo bueno que decir, Señor, si va a empezar nuestro juicio ante las otras personas, Señor, cierra nuestra boca, Señor. Que sea en tu poder, precioso Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por más que me llene de ira, Señor, tú cierra mi boca, Señor. Controla mi lengua, Señor. Que tú seas mi timón, precioso Jesús. Que sea tu naturaleza, Señor, que sea tu nombre el que yo muestre a las demás personas, Señor. Quiero ser juzgado por tu palabra, Señor Jesús. Quiero ser hacedor de tu palabra, Señor. Bendíceme, cúbreme con tu sangre, Señor. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona si hemos ofendido a alguien, Señor, con nuestro juicio. Señor, enséñanos, Señor. Enséñanos a controlar, Señor, nuestra boca. Enséñanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Bendecimos tu nombre, precioso Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Grande eres, precioso Dios. Grande eres, Señor. Te pido, Señor, una unción especial en nuestras vidas. Señor, para que vayamos en humildad, Señor, a tus pies y glorifiquemos tu nombre, Señor. Que seas tú nuestro Señor, que seas tú, Señor, el que nos dé esa paz, el que nos dé esa tranquilidad, el que nos dé esa misericordia ante nuestro prójimo, Señor. Que seas tú, Señor, el que vaya quitando esas capas de carne de nuestro corazón, Señor. El que vaya ablandando nuestro corazón, Señor. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos, Señor. Guarda esta palabra, guarda esta semilla, Señor. Señor, y que en el momento adecuado, Señor, crezca y salga un árbol, Señor, que te dé fruto. Que dejemos de juzgar, Señor, y que nos sometamos a tu voluntad. Que nuestro orgullo, Señor, lo pongamos a tus pies, precioso Jesús. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, Señor. Padre amado, te damos gracias por tu Hijo. Te damos gracias, Señor, porque lo has enviado, Señor, para nuestra salvación y para que gobierne en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre. Gracias, gracias por tu Hijo, Señor. Todo te lo pedimos a través de tu Hijo Jesucristo, Señor.
Gracias.